Muy buenos días. Gracias a la membresía y miembros de este foro de finanzas por acompañarnos ya en la última sesión del año. Hemos acumulado un número de temas que esperamos hayan sido de provecho para toda la membresía, para todos estos líderes de equipos y de empresas que hemos tenido que ser creativos para mantenernos vigentes con toda la coyuntura global y las realidades domésticas que tenemos. Para el día de hoy hemos invitado y agradecemos a un amigo de este foro, a un amigo de AmCham, licenciado Carlos Berguido. Carlos, sentimos, tiene la capacidad y la información para darnos un pantallazo interesante, no tanto del crecimiento económico, pero de un protagonista importante de la economía de Panamá, que es el sector bancario. Si se hace memoria en las crisis que han pasado las últimas 2 décadas, un común denominador para salir de ellas o de alguna manera lograr la atracción para avanzar es el financiamiento, es el acceso al crédito. La banca y el regulador, Superintendencia de Bancos y la asociación siendo un catalizador entre todos los protagonistas y siendo Carlos su líder, han logrado crear un alineamiento sumamente valioso para que todos los sectores económicos tengan acceso a ese crédito, los depositantes se sientan tranquilos y que Panamá haya tenido una estabilidad en todo su escenario bancario y de activos financieros. El rol que ha tenido la banca en coadyuvar a que todos los distintos sectores hayan tenido un crecimiento positivo ha sido medular y sentimos que es un tema que puede ser sumamente interesante para las etapas en las que estamos en el año, presupuesto, revisión del 2022, 2023 y de alguna manera apoyar como comité de finanzas a nuestras tareas diarias como profesionales. Sin más, quiero dar la bienvenida a Carlos. Gracias nuevamente por tu tiempo, Carlos. Diciembre es un mes corto, muchos eventos. No me acordaba que el 20 era libre, así que eso de alguna manera nos ha trastocado la semana, pero aquí estamos muy animados de escucharte y lo que tienes para compartir datos valiosos para nuestra gestión empresarial. Muchas gracias, Rogelio, por la invitación. Sabes que para nosotros siempre es no solamente es una obligación, parte de nuestro rol, sino un placer compartir con AmCham y compartir en efecto con todo el país al que le interese conocer sobre el devenir del sistema bancario y del sistema financiero en general. Así que muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y con la Comisión de Finanzas y con toda AmCham. Yo no quiero seguir adelante sin primero que nada también agradecer la asistencia de las personas que nos acompañan y pedirle disculpas. No fue idea mía dar una conferencia de este tipo un jueves 22 de diciembre. 22 de diciembre a las 8 de la mañana, sabiendo que este es un mes que está cargado de cenas, ¿no? Ahí te escuché antes de que comenzara el foro de cuántas cenas has asistido. Sí, en realidad es un mes que se trabaja duro, no tanto en el escritorio, pero se trabaja muy duro en la parte social y estar aquí un jueves 22 a las 8 de la mañana, pues supone un reto, supone un sacrificio y para todos, sobre todo para los que me van a escuchar. El reto es que no se vayan a dormir. Así es que te agradezco mucho y bueno, sin más preámbulo, yo creo que podemos dar por iniciado antes de poner la presentación, responder una pregunta sobre cuál es el rol de la banca en el crecimiento empresarial. Yo diría que la respuesta que es la grande, ¿no? La respuesta amplia, general, es un sistema bancario lo que hace es estar ahí para acumular recursos financieros y efectivamente prestarlos a un empresariado en la medida en que esos empresarios demanden crédito para crecer sus empresas y con ese crecimiento generar el crecimiento de la economía del país y con ello el bienestar de todos
ciudadanos. Yo quisiera quizás responder esa pregunta de una manera mucho más larga ahora, y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de algunas filminas que iremos comentando que explican qué es la banca panameña, cómo se ha desempeñado, qué hemos hecho, qué han hecho los bancos en estos últimos años, en estos últimos meses, cómo se ha ido recuperando y cómo se ha ido reactivando su rol como intermediario financiero, captando esos excedentes de recursos y cómo ponerlos a disposición de los demás, de los que los necesitan. Así que sin más por el momento, yo le voy a pedir a mi asistente que me ayude a compartir la pantalla, la presentación ahora. Y aquí vamos. Muchas gracias. Y rapidito, un breve paseo sobre la evolución del sistema bancario. Como ustedes saben, Panamá pues tiene un sistema bancario que se inicia con la República, prácticamente un sistema bancario dominado al inicio por bancos extranjeros que estaban aquí al servicio de la compañía del gobierno de los Estados Unidos, ayudando a financiar, y muy pronto se funda luego el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros en los años 40, el Banco General en el año 1955, y ahí vamos teniendo varios hitos dentro de una banca caracterizada en esa época por muchos controles de tasas, muchas reglas. Esto cambia fundamentalmente en los años 70 con la creación básicamente del Centro Financiero de Panamá. El Centro Bancario Internacional se lanza en los años 70 y se desarrolla, y ahí es donde realmente uno ve cómo la economía del país asume un crecimiento mucho más significativo a partir de ese centro bancario internacional que rápidamente se posiciona como un grandísimo captador de recursos del mundo entero, de depositantes que ponían su dinero en nuestro país, y que esos fondos estén a partir de entonces a disposición de las necesidades de financiamiento de nuestro país. Y eso es algo que creo que, si me preguntas a mí cuál es el verdadero valor de tener un centro bancario internacional, es eso, es poder haber convencido a tantos depositantes que no son panameños a poner sus depósitos en la plaza panameña a disposición del empresariado y de los consumidores panameños para satisfacer sus necesidades de crédito. De hecho, con mucha frecuencia lo comento en las diferentes foros y charlas donde nos invitan. Panamá cuenta con el único centro bancario en toda América que tiene un componente de depósitos externos de un tamaño significativo, de un tamaño importante con relación al tamaño de su economía y con relación al tamaño de los depósitos locales de esos sistemas. De hecho, es el único que tiene esa característica de que los depósitos internacionales en comparación con el total de los depósitos disponibles en el centro, en la jurisdicción, son realmente relevantes, importantes, y ahora vamos a ver las cifras de a qué nos referimos. Eso yo creo que ha hecho la diferencia entre Panamá y el resto de América, por esa misma disponibilidad de fondos y disponibilidad de actores prestando ese dinero. Y ahora vamos a ver quiénes son esos actores. Me pasé un poquito bien. Si analizamos un poquito el Centro Bancario Internacional de Panamá, y esto siempre lo hacemos también, esta explicación para aquellas personas que no son tan expertas o no tienen tanto conocimiento sobre nuestro sistema. El Centro Bancario Internacional de Panamá está compuesto por 66 bancos. Dentro de esos 66 bancos hay diversas clases de bancos, iniciemos primero por lo que se llama el Sistema Bancario Nacional, que es
los 42 bancos de licencia general, que son aquellos que tienen la potestad de captar depósitos tanto dentro de Panamá como fuera de Panamá y ejercer la intermediación financiera prestando esos recursos tanto dentro como fuera de Panamá. Es la licencia más amplia, la licencia general. Luego hay una segunda categoría de bancos que son los bancos de licencia internacional que hoy en día suman 14, que solamente pueden ejercer la intermediación financiera fuera de Panamá, pero desde Panamá. Es decir, pueden captar depósitos fuera de Panamá y prestarlos fuera de Panamá, aún ejerciendo su actividad desde la ciudad de Panamá. Y luego tenemos los bancos de licencia internacional, que son 10 hoy en día, que son bancos que no pueden ejercer la actividad bancaria como tal, pero pueden tener oficinas de representación para fines de mercadeo, servicio de algunas cuentas internacionales y demás. Dentro de esos 66 bancos, como dijimos, hay 42 de licencia general, 14 de licencia internacional, 10 de oficinas de representación, que provienen de una variedad de países. Si ustedes recuerdan, pues hace 30, 40 años, aquí había bancos que venían hasta de Israel, Europa, de la India. Hoy en día la huella internacional se ha ido limitando más hacia América Latina, pero todavía hay una importante presencia de bancos que no son solamente de América Latina y de Panamá, pero también de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, de Corea, de la República de China. Aquí tenemos presencia de los dos bancos más importantes, dos de los tres bancos más grandes del mundo que provienen de China, de la República de China, están presentes en Panamá. Así que seguimos siendo internacionales, aunque hoy en día con una huella geográfica más concentrada en América Latina, pero con presencia e interés de otras áreas también. Bien, el Centro Bancario Internacional, como decíamos, si vemos la gráfica a la izquierda, los depósitos se han mantenido bastante bien, estables. A partir de 2019 vino la crisis, luego tuvimos un aumento en el nivel de depósitos, quizás generado por un fuerte endeudamiento público del Estado que consiguió divisas, divisas no, con líneas de financiamiento en la banca internacional y en las multilaterales, y los depositó en el sistema, pero también hay que decirlo que también muchos depositantes extranjeros, sobre todo quizás provenientes de la América Latina, que veían en Panamá y siguen viendo en Panamá un lugar seguro para poner sus depósitos en tiempos que se consideraban sumamente turbulentos. La crisis de la pandemia pues fue obviamente un súper ejemplo de eso. Y los vientos de tormenta que ya soplan, que tienen que ver con el aumento dramático de las tasas de interés a nivel mundial, sobre todo de los Estados Unidos, también prometen convertirse no digo en crisis, pero en tiempos sumamente retadores para todo el mundo, pero también para los sistemas bancarios de América Latina, que esperamos poder seguir siendo considerados por ellos como un lugar seguro para poner sus depósitos. Así que hemos visto, pues, cómo los depósitos se han mantenido estables del 2021 al 2022. Y si vemos la parte de la derecha, que es la parte quizá donde quisiera concentrar su atención ahora mismo, vemos las tres figuras de pastel, como en el 2019 el porcentaje de los depósitos extranjeros, que en este caso está marcado en el color naranja, era de 36%, aún se mantuvo en el 21 en 36% y aumentó en el 2022 a 37%. Son 35.722 millones de dólares que consisten en depósitos provenientes de depositantes que no están en Panamá, que han puesto sus recursos en Panamá para financiar las necesidades de crédito locales. Ese porcentaje es lo que yo me refería más temprano, de que somos el único centro bancario de toda América
que contabiliza cifras tan altas como el 37% de sus depósitos proveniendo de depositantes extranjeros. Eso es impresionante y es realmente, como lo diría un banquero de aquí de la asociación, de la junta directiva ayer, es una joya. O sea, lo que nosotros tenemos en Panamá, en nuestro centro bancario, es una joya. Dentro de un país que también es una joya, con todas sus necesidades de cambio y de mejora, pero es una joya. ¿Por qué? Porque hemos podido aprovechar ese excedente de recursos que hay en otros países que buscan invertirse de modo seguro en otros lugares y han encontrado en Panamá un refugio seguro. Seguramente muchos también van a Estados Unidos y muchos otros irán a Canadá o a diversas jurisdicciones europeas, pero que Panamá sigue siendo un lugar seguro es para nosotros motivo de orgullo y motivo de satisfacción y motivo de bienestar para el país, lo que ha generado consecuencias sumamente positivas que vamos a analizar en detenimiento más adelante. El patrimonio, que también, pues aparte de los depósitos de terceros, tenemos el patrimonio de los propios dueños de los bancos. En Panamá, hoy en día, en el Centro Bancario Internacional, hay 15.766 millones de dólares en patrimonio que están puestos en juego en el sistema y puestos a disposición de las necesidades de crédito del país. ¿Cómo beneficia esto al país? Pues mire, muy sencillo. Primero que nada, tener 42 bancos compitiendo en un país de 4 millones de personas para captar depósitos y para ofrecer préstamos, pues genera lo que se llama una competencia. Eso es algo, no creo que exista jurisdicción, aparte de Estados Unidos, que también está fraccionada en estados, pero no creo que exista una jurisdicción de América Latina que haya una proporción más alta de bancos en relación a la población de los países. Tener 42 bancos compitiendo por un mercado tan pequeño ha generado niveles de competencia que son extremadamente beneficiosos para nosotros los que usamos los recursos. Y una muestra de esa competencia y el resultado de esa competencia la tenemos en esta gráfica. Aquí van a ver un muestreo, no es un muestreo de este momento, sino que es un muestreo que refleja el año pasado, el año 2021, y se hizo a lo largo del año 2021, en junio, en noviembre. Se hizo un muestreo a nivel de América Latina por medio de un sistema de encuestas que hicimos con la Federación Latinoamericana de Bancos. Y aquí están las respuestas. Ustedes podrán ver ahí que Panamá tiene las tasas de interés en ese momento más bajas de toda América entera, incluidos los Estados Unidos, que en ese momento Panamá la tenía más alta que Estados Unidos, pero hoy en día la tasa de interés de Panamá es más baja que los Estados Unidos. De hecho, la cifra más reciente para hipotecas, por ejemplo, muestra que la tasa de interés de hipoteca a 30 años en Estados Unidos ahora mismo está en 6.6%. En Panamá, la tasa de referencia similar está en 5.75%. Es algo que no necesariamente eso se va a mantener así, es algo coyuntural seguramente, pero algo que demuestra cómo esa disponibilidad de fondos provenientes del mundo entero, pero también de Panamá, ha generado esa competencia tan importante que a su vez es capaz de producir costos de financiamiento que son la envidia de América Latina, no solamente en los costos, es la disponibilidad, las condiciones. Cualquiera de ustedes que ha viajado por América Latina serán mejores testigos que yo de la realidad, de lo difícil que es conseguir un préstamo a muy largo plazo. En una hipoteca, por ejemplo, a 30 años, en algunos países eso no existe. En Estados Unidos obviamente sí, pero en algunos países de América Latina eso no existe. Aquí en Panamá, al contrario, aquí nos quejamos de que las compañías, de que los bancos nos corretean para prestar dinero. En otros países la situación es completamente adversa. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes que hace el sistema bancario, el Centro Bancario Internacional a la economía nuestra. Esa disponibilidad de recursos a buenas condiciones y a muy bajos costos en comparación con lo que hay en otros lugares.
Y aquí esta es la muestra, en este momento estamos tratando de hacer un muestreo que refleje, es una encuesta que refleje las tasas de interés comparativas ahora, a diciembre del año 2022. Sabemos que va a ser todo un reto, pues por el aumento tan rápido que ha habido y tan rápido y tan marcado, tan inclinado de esa curva del aumento en la tasa de interés que viene de los Estados Unidos, y eso ha tenido un impacto que no necesariamente ya se ha reflejado en todos lados, incluido Panamá. Aquí todavía no se ha visto los aumentos de tasas, pero sabemos que es importante hacer esa medición, y tan pronto la tengamos, pues la iremos compartiendo con diversos grupos de interesados. Otro gran beneficio, aquí podemos ver el índice de inclusión financiera, que no es otra cosa que el acceso que tienen los ciudadanos a los diversos productos de los bancos. Panamá destaca como el país con mayor índice de inclusión financiera en toda América Latina, incluido cuando nos comparamos con países que tradicionalmente hemos considerado modelos a seguir, como es el caso de Chile, por ejemplo. Argentina, con un mercado financiero mucho más maduro y más antiguo que el nuestro, pero con su set de dificultades particulares, retos permanentemente. Pero Panamá destaca en el color verde más oscuro, más intenso, como el país con la mayor nivel, el índice de inclusión financiera de todo el continente americano, y eso es muy importante, como ustedes lo saben, para garantizar el bienestar de la población y ayudar a la estabilidad y a disfrutar de los beneficios de tener una economía que tenga empuje, ¿no? Sabemos que esto es un reto, porque a pesar de que nos comparamos positivamente con nuestros pares en América Latina, sabemos que nuestros índices de inclusión financiera distan de los índices que quisiéramos tener al compararnos con otras jurisdicciones tipo europeas o con Estados Unidos. Pero es un reto, y es un reto en el que se trabaja. Tanto la banca estatal como la banca privada compiten tremendamente para lograr llenar esos vacíos, y eso es otro gran producto o gran consecuencia de eso, de tener un centro bancario internacional aquí con esa amplia disponibilidad de fondos, no solamente nacionales, sino extranjeros también, y la cantidad de bancos operando en el sistema, cada uno buscando su particular nicho, su particular segmento de interés para ir a ofrecer esos fondos. Ahora vamos a entrar un poquito a ver cifras más en detalle del sistema bancario nacional, que repito, es lo que nosotros consideramos que son los bancos que tienen una trascendencia más directa sobre el mercado, pues son los que pueden captar depósitos dentro del sistema y prestarlos dentro del sistema, dentro del país, dentro de las fronteras de nuestro país. Vemos que el fondeo, la fuente de fondos, está compuesta de 74% en depósitos. El Sistema Bancario Nacional tiene 84.400 millones de dólares en depósitos. En obligaciones, que son títulos de deuda, sobre todo 20.505 millones. Otros pasivos, 3 millones, 3%, perdón. Y el capital de los accionistas, 5.000, casi 6.000 millones de dólares. De esos depósitos, si ven a la derecha, los depósitos que alimentan el sistema bancario nacional, que son los 42 bancos de licencia general, el 23.000, es decir, más del 30%, corresponde a depósitos extranjeros también. Obligaciones, deudas, ya cada vez más los bancos acuden también a levantar fondos en los mercados de deuda, y ahí vemos que hay casi 17.000 millones de dólares en obligaciones, sobre todo bonos, en otros pasivos y tal. Vemos cómo se han desempeñado los depósitos a lo largo de los últimos años. 2019, siempre omitimos el 2020, pues es como información bastante obvia que fue un año atípico, y siempre estamos utilizando el 19 como el año ancla para hacer las comparaciones más relevantes, a ver cómo va el ritmo de recuperación, ¿no? Pero el monto de los depósitos también en el sistema bancario nacional se ha mantenido relativamente estable. Ha habido aumentos, aunque leves.
Igual la participación extranjera de esos depósitos ha ido 27, 27 y 28%. Es menor que en el Centro Bancario Internacional, claro, por definición, porque recordemos que el Centro Bancario Internacional incluye no solamente a los bancos de licencia general que operan dentro del país, sino también a los bancos de licencia internacional, cuya única fuente de fondeo o de depósitos son los depósitos extranjeros. Entonces, recordábamos que allá estaba en 37% la proporción para el año 2022. En el sistema bancario nacional, esa proporción es de 28% los depósitos extranjeros. Pero es muy importante siempre recordar lo importante que es ese componente extranjero, y por eso es tan importante que Panamá, no solamente los bancos que lo logran hacer con brillantez a diario, que el país entero, desde el Estado, el gobierno, sus instituciones, el empresariado, sigamos en capacidad de seguir, de proyectar un país estable, con leyes estables, con seguridad jurídica, que respeta la inversión, que promueve la inversión, que tiene un sistema judicial que resuelve los conflictos sin influencias políticas partidistas. Eso es sumamente importante para que esa confianza que hemos sabido captar, generar a lo largo de tantos años del Centro Bancario Internacional, se mantenga y no se va y no se erosione nunca. Aquí podemos ver una gráfica de cómo se ha comportado desde el año 2015 los depósitos. A partir del año 2021, diciembre de 2021, la serie se vuelve trimestral, pero ahí lo pueden ver cómo en el año 2019 teníamos 76.500 millones de depósitos, cómo subió a 84.600 en plena pandemia, llegando a su punto máximo de 86.200 en marzo del año 2022. Eso, una vez más, lo que subraya para nosotros es la capacidad esa, ¿no? Esa capacidad de generar confianza, aún en un momento tan difícil, con tanta incertidumbre, con tanto ataque político que tuvieron los bancos siguieron teniendo esa facilidad, siendo merecedores de esa confianza pública, tanto local como extranjera, para que la gente siguiera manteniendo sus depósitos y no crear una estampida. Y eso fue una de las cosas que realmente fueron motivo de tanto de preocupación antes de ver los resultados, como de gran satisfacción luego de ver cómo se comportó la confianza pública en el sistema a lo largo de toda esta crisis. El costo de fondeo, que no es otra cosa que el costo que asume el promedio del sistema para fondear sus necesidades de recursos para poder prestar, hoy en día se sitúa en 2.56% y se ha ido recuperándose un poquito. En el año 2019 ese porcentaje estaba en 3.2, bajó a 3.06 y luego evolucionó un poquito más hacia la baja, alcanzando el nadir en el segundo trimestre del año 2022 y luego se va recuperando. Yo pensaría que esta gráfica va a ir aumentando las columnas al extremo derecho a medida que el impacto del aumento de tasas de interés proveniente de la Reserva Federal se vaya haciendo sentir en Panamá en la competencia por conservar los depósitos de los depositantes. Yo me imagino que de aquí a que ya se está sintiendo, pero de manera bastante anecdótica todavía. Sabemos que los plazos fijos de un año o hace un año estaban a una tasa de 2.5%, hoy en día están en 3.5, 4 e incluso hasta más. Pero sabemos que eso se está viendo a medida que se están renovando los depósitos, pero eso va a seguir, es una tendencia que es indudable. Tenemos una situación de aumento de tasas pasivas y eso va a devenir también en un aumento de las tasas activas del sistema. No hay la menor duda. Lo que está por verse es la velocidad con que ese aumento se dé. El patrimonio de los bancos, otro componente de los recursos disponibles acá, 12.162 millones. Por supuesto que ha habido una disminución. Esa disminución proviene sobre todo de de las pérdidas que tuvieron que registrar los bancos
por motivo de los créditos irrecuperables o dudosos que tuvieron que ser declarados así por efecto de la crisis financiera, la crisis económica de la pandemia. El crédito total ya superando con creces el saldo del crédito total que existía en el año 2019, una gran cosa, una gran señal de confianza del sistema en la economía y en su capacidad de recuperarse. El aumento ha sido importante. Si comparamos el año 2022 con el año 2019, ya el aumento es 11.65% por arriba del saldo de la cartera al final del año 2019, que volvemos a decir es el último año ancla que tenemos de actividad económica, entre comillas, normal. Saldo total de crédito, ahí vemos cómo ha evolucionado desde el 2015 hasta ahora, siempre viendo que del 2019 al 2020 fue el bajón, 2.000 y pico millones de dólares menos, pero recuperándose a partir del 2021 y con una fuerte recuperación en 2022. Estos son los saldos vistos ya por segmento. El segmento más grande de saldo lo compone el hipotecario residencial y también algo comercial. Consumo personal le sigue, comercio, construcción, industria y demás. Los préstamos nuevos, ahí es muy interesante el rol que está jugando la banca en proporcionar ese crédito que esa economía en franco proceso de recuperación está requiriendo. Y vemos, estos son las cifras correspondientes a los nuevos préstamos desembolsados. Ahí podemos ver, en el año 2019 se desembolsaron 22.500 millones de dólares en estos 10 meses, enero-octubre. Esa cifra bajó dramáticamente, bueno, lo hemos dicho muchas veces, es el bajón más grande porcentual que ha sufrido este indicador en la historia de la banca panameña. Se redujo a menos de la mitad el número de desembolsos, el monto de los préstamos desembolsados, recuperándose levemente en el año 2021, pero ya en el 2022 casi que logrando alcanzar los desembolsos nuevos del año 2019. Eso es una gran cosa, es una gran señal de confianza y es una prueba tangible de esa pregunta que me hacía Rogelio, ¿cuál es el aporte que está haciendo la banca a la empresa panameña? Ahí está. Es volver a prestar a pesar de que estamos todavía en un entorno no exento de riesgos mayores. Ahí está la diferencia. 69% más préstamos que el año pasado y todavía un poquito por debajo de 2019, pero casi rozando. Y es más, yo hasta me atrevería a pronosticar que de aquí a finales de año, cuidado, pues, y llegamos ya a alcanzar lo realizado en el 2019 en cuanto a préstamos nuevos. En el comportamiento de los saldos, bueno, ahí lo ven por segmento en cuanto a cada uno de los segmentos. Creo que esta gráfica está repetida, pero ahí está. Bien, este es el comportamiento de los préstamos nuevos por segmento. Un poquito para atrás primero. Aquí está. Préstamos nuevos, evolución de préstamos nuevos por sector. El sector que está consumiendo la mayor cantidad de préstamos nuevos, requiriendo la mayor cantidad, es comercio. Es el empresariado, precisamente. Es el que se está llevando el lion's share, la porción más grande de la nueva colocación de créditos. 10.307 millones se han colocado en estos 10 meses en comparación con 5.878 el año pasado. Seguido de lejos por la industria, otro componente del empresariado, y luego consumo personal recuperándose, hipotecas recuperándose, construcción todavía medio rezagada, pero mejor que en el año 2021, y otros segmentos, ganadería, que también es empresariado, agricultura, que también es empresariado, y empresas financieras con un repunte bien importante, que también es empresariado. Todo eso son muestras pues, de lo que está haciendo los bancos por el empresariado. Aquí vemos una gráfica que pensé traerla para ilustrar lo que yo considero uno de nuestros más grandes retos.
un reto importante para el país, un reto mucho más importante para el segmento, para el sector bancario, y es cómo canalizar, cómo hacer, cómo crear un ambiente que propicie definitivamente un mayor flujo de crédito a las empresas medianas y pequeñas. Y esta gráfica que ponemos aquí enfrente ilustra mucho ese reto que tenemos. La microempresa con 2.200 millones, la pequeña empresa con 3.200 millones, la mediana empresa con 3.200 millones y la gran empresa con 17.000 millones. Es decir, todavía no hemos encontrado como sistema bancario una manera de reducir el riesgo percibido de operar en ese segmento de la pequeña y mediana empresa, cómo no hemos encontrado la manera de cómo mejorar la relación costo-beneficio para que esa relación favorezca mejor a la mediana empresa y no solamente a la gran empresa, de manera que los bancos estén más dispuestos a prestar. Estamos en proceso de estar creando, junto con el BID, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, herramientas como por ejemplo el sistema de garantías de crédito, que ayude a reducir un poquito el riesgo, pero todavía no encontramos una manera, o sea, ese proyecto todavía no está andando. Esperemos que comience a andar este año que viene con una creación de una nueva institucionalidad, donde el Estado participe y donde la banca multilateral también participe asumiendo parte del riesgo del crédito. Y yo creo que los bancos también podemos crear, tenemos varias ideas y a nivel bien conceptual de cómo lograr, quizás con ayuda de la tecnología, la inteligencia financiera, cómo hacer para que los bancos se atrevan a prestar más a un segmento que es considerado de alto riesgo y de poco rendimiento, como son las pequeñas empresas. Entonces, ahí hay un challenge, ese es un reto que tenemos y es un reto que estamos dispuestos a asumir desde la asociación bancaria. Estamos trabajando en ideas para ver cómo lo echamos adelante. Margen de intermediación financiera, que ustedes saben, bueno, como que no lo saben, pues es básicamente la diferencia entre la tasa activa, que es la que se cobra por los préstamos, y la tasa pasiva, que es la que se paga por los recursos, por los fondos, hoy en día en 2.56%, recuperándose marcadamente del 2.27 que teníamos el año pasado y volviendo a niveles ya tradicionalmente más estables y más sanos. Aquí traigo, esta es una información que no necesariamente estaba pensada en traer, pero se lo trajo de todas maneras porque siempre hay esa pregunta, ¿cómo le ha ido a los bancos con el tema de la pandemia y las moratorias y la morosidad y todo lo demás? Esta es una cifra que se pueden llevar. Los bancos asumieron pérdidas, declararon pérdidas por 1.341 millones de dólares entre enero del 2019 y octubre de 2022. Esto es ampliamente el tiempo en que el sistema sufrió los problemas de la pandemia, y eso es básicamente la diferencia, es decir, el delta, ¿no? Cómo cambiaron las provisiones por créditos dudosos o incobrables a lo largo de estos años. Son 1.341 millones de dólares que ya están declarados en los estados financieros de los bancos. Es probable que de aquí a diciembre haya algo más, no creo que mucho, nada significativo, producto de la decisión de la superintendencia de ya eliminar la categoría contable de riesgos modificados, lo cual era una manera de aguantar, de reducir el impacto y la velocidad de ese impacto en las ganancias o en las pérdidas de los bancos. A partir de diciembre ya se elimina, así que es probable que haya uno que otro ajuste. No creo que sean cosas significativas. Yo creo que ya la pérdida está reflejada en los balances y en los estados de ingresos de los bancos.
Los egresos, los gastos operativos de los bancos también han mostrado mostraron una reducción en comparación con 2019, pero ya muestran una recuperación en comparación con el año pasado. Ese es pues, un aspecto llamativo. Ahí ya se está incrementando la confianza. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son los rubros importantes de gasto? Pues para los bancos, las dos áreas donde más se gasta dinero es personal y sistemas. Aparte bueno, aquellos que tienen sucursales, pues también, ¿no? Y eso son como núcleos que, que suman tanto personal como sistemas. Entonces ya el hecho de que estemos recuperando el nivel de gastos también es más que nada una señal de que las cosas van mejor. Hay más confianza. Utilidades, las utilidades del sistema recuperándose también poco a poco. No estamos a nivel del año 2019, pero mucho mejor que el año pasado y estamos volviendo paulatinamente a hacer a lograr niveles de utilidad importantes que sean buenos y que garanticen la estabilidad y la solvencia del sistema. Aquí vemos cómo se ha manejado el retorno sobre activos a lo largo de los últimos 6 años, desde 2016, siempre viendo el punto más alto, 2018, con 1.53% de retorno sobre activos. Había bajado ya en 1.44% al 2019. Y bueno, el descalabro que sufrió el sistema en el año 2020 y a partir de ahí la recuperación paulatina que se está teniendo hoy en día fijado en 1.23% de retorno sobre activos, algo similar, retorno sobre el patrimonio, mostrando pues signos de recuperación importantes. La liquidez, todo esto se ha logrado, toda esta crisis se ha ido logrando con consistentemente altos niveles de liquidez. Para los que no están tan familiarizados con esta gráfica, el mínimo de liquidez que se exige en los bancos de Panamá, de nuestro sistema, es 30%. Eso de por sí es el doble de lo que se exige en promedio en el resto del mundo. Se exige el doble porque nosotros tenemos una particularidad de ser un sistema bancario único en el mundo que no cuenta con la existencia de un banco central o un banco prestamista de último recurso que vengan al socorro de las entidades bancarias en caso de que haya algún tipo de urgencia de liquidez. Por lo tanto, aquí se exige que los bancos individualmente tengan niveles que son el doble. Aquí se exige el 30% en comparación con el 15% de lo que se exige en la mayoría de las jurisdicciones. Tradicionalmente los bancos han tenido niveles de liquidez mucho más altos, incluso hemos llegado a tener hasta el doble de la liquidez requerida, que sería 4 veces el estándar internacional. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, en los meses de septiembre, diciembre, marzo del 2020 y 2021 estábamos a más del doble, estábamos en 63,5% de liquidez. Hoy en día unos niveles mucho más normales, rondando el 57%. Pero eso indica un sistema manejado tradicionalmente de una manera conservadora, con muchísima prudencia, ante la realidad de tener un sistema bancario como el nuestro, que es considerado uno de los más sólidos del mundo, pero uno de los más sólidos del mundo en un entorno que no tiene alguna de las instituciones típicas de otros sistemas bancarios que cuidan a los bancos de sus propios errores. Aquí eso no existe. Así que los bancos y los banqueros, sobre todo, Panamá, por tradición, por educación y por convicción, siempre han sido una banca relativamente conservadora y sobre todo muy prudente, muy poco dada a asumir riesgos excesivos o no calculables. Y eso yo creo que es parte de lo que hace que nuestro sistema sea muy, muy sólido y considerado como tal, incluso por el Foro Económico Mundial, como uno de los sistemas bancarios que cuenta con los bancos más sólidos del mundo, ¿no? El índice de adecuación de capital también, estamos en lo que se exige al sistema es 8%. En Panamá típicamente casi que se dobla la capitalización de los bancos. Hoy en día en 15.17, decimos esto pues, como otra señal de la solidez del sistema luego de haber atravesado años tan turbulentos como los que acabamos de atravesar. Otra
otra señal de recuperación importante, no solamente de los bancos, sino de la economía en general, en esa economía en que participan estos bancos como sistema circulatorio del movimiento del dinero y de las expresiones, pues son los empleados. Teníamos 26.000 empleados directos. Estos son empleos directos al inicio antes de que comenzara la pandemia. Hubo una dramática reducción a 24.395 en el 2020 y ya estamos recuperando nuevamente el nivel de empleos en 25.291. En comparación, pues sí, hay todavía casi 900 empleados menos que al inicio de la pandemia, pero ya ustedes pueden perfectamente apreciar la tendencia hacia nuevamente un crecimiento en ese rubro, lo cual es muy bueno. Aquí ponemos los préstamos, el porcentaje, cómo se dividen las 5 categorías de préstamos que todavía hoy en día se llaman los créditos modificados y que van a desaparecer a partir del 31 de diciembre. Aquí en realidad las clasificaciones que son las de preocupación, pues porque son los de mayor riesgo de recuperación, son lo que se llaman la categoría dudosa y la categoría irrecuperable. Eso suma 825 millones de dólares. Es un monto importante, pero es un monto que ya está totalmente asimilado dentro de los estados financieros de los bancos. Y cuando uno suma la totalidad de los créditos, esos que de alguna manera siguen siendo clasificados como especiales y que van a dejar de serlo, ya 2.620 millones de dólares en comparación con lo que llegó a ser, que fueron más de 24.000 millones de dólares en su momento, es un problema que, como decía recientemente alguien que escuché, ya es un problema que se puede ver en el retrovisor. Es un problema ampliamente superado. La mayoría de los préstamos que ustedes todavía ven en categoría subnormal, mención especial o incluso normal, son préstamos que ya fueron reestructurados y que están en ese proceso de evaluación corto, ese proceso corto de evaluación, a ver en qué medida esos nuevos términos y esas nuevas condiciones pactadas son cumplidas por cuántos meses, de manera que puedan ya volver a ser considerados en su totalidad como préstamos normales. Aquí está la división por rubro de cómo ha reducido. Aquí está lo que les comentaba, 12.000 millones de dólares en el año 2021. Eso llegó a ser mucho más en el 2020. Cómo ha disminuido dramáticamente, casi el 80% de los préstamos modificados en su momento ya fueron sacados de esa categoría, producto de las reestructuraciones que se dieron, ¿no? Todavía donde queda la mayor cantidad de créditos o el saldo en hipotecas, lógico. Hipotecas pues es el rubro más grande y es quizás donde más se sintió el impacto, en el empleo y la gente que no puede pagar sus hipotecas. Pero dicho lo anterior, recordemos siempre que muchos de estos créditos de esas 5 categorías de modificados, 3 de ellas son préstamos que ya fueron reestructurados y que están en la etapa temprana de cumplimiento, temprana o mediana de cumplimiento de sus nuevos pactos, y esperamos que ya salgan de esa condición muy pronto. Bien, al final de cuentas, estas son las perspectivas hacia el futuro del crecimiento de la economía del país. Yo no soy economista, pero sé leer los números. El crecimiento real del país en el año 2021 fue de 15.23, una recuperación económica muy en línea con lo que ha pasado en otras economías, en el rebote. El año 2022 tenemos una proyección de 7.5%, una inflación de 1.6%, envidia del mundo. Eso también es una de ¿por qué tenemos una inflación tan baja? Siempre la gente pregunta en comparación con otros países. Bueno, yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el uso del dólar, la no existencia de un banco central, la no existencia de un banco emisor que pueda simplemente imprimir balboas y aumentar. La inflación es un fenómeno ampliamente considerado como un fenómeno de origen monetario, en la explosión de la masa monetaria. Eso es lo que crea una existencia, una devaluación del dinero y una apreciación del costo de las cosas y una demanda incrementada.
En Panamá, al no tener eso, eso es parte de lo que nos ayuda. Yo creo que hay otras cosas que ayudan a tener esa inflación en cifras bajas, entre ellas que somos un mercado abierto, un mercado competitivo, no solamente en el bancario, pero en el sistema comercial. Somos un sistema económico que propicia la competencia, que propicia la flexibilidad. Cuando las cosas son muy caras en un lado, se compran en otro lado. Cuando los préstamos son muy caros en un banco, voy al otro préstamo, voy al otro banco y consigo una tasa mejor. Todo eso ayuda a que Panamá tenga una inflación comparativamente e históricamente baja y históricamente muy baja en términos absolutos y en términos relativos con el resto de nuestros pares. Una tasa de desempleo que en el año 2020 llegó a 18.5, bajó a 11.3 y se estima que baje a 9.7. Ojalá, son cifras que prometen seguir dando razones de optimismo. Yo estoy seguro que si lo logramos, y sabemos que hay retos bien importantes, el reto de la discusión entre la mina y el Estado, la empresa minera y el Estado panameño es un reto bien importante para las finanzas públicas. El seguro social es otro reto que tenemos muy importante en las finanzas públicas. Las listas grises son una nubarrona negra que amenaza con afectar la capacidad del país de atraer inversión y en su transaccionalidad internacional. Son retos que hay que atender con urgencia si queremos que estas cifras realmente se materialicen. Si se materializan, y nosotros podemos llegar a esas cifras de PIB en el año 2022 y sobre todo en el 2023, creo que podemos ver el problema de los préstamos morosos y los modificados y todos los préstamos dudosos y irrecuperables como un problema que ya dejó de ser un problema si lo logramos. Si Panamá, por el contrario, no atiende el reto de salir de la lista gris, efectivamente, si por alguna razón las finanzas públicas no son controladas y bueno, tenemos el problema de perder la calificación de riesgo país como calificación de grado de inversión. Si no atendemos la seguridad social, creo que todos los que estamos aquí presentes podemos entender que se avecinan tiempos muy difíciles, que al unirse con un panorama mundial marcado por el aumento dramático en los costos del dinero, en realidad podrían ser todos elementos o sea, de una tormenta importante en la economía del país. Entonces, que es tan importante replicar y ejercer presión, la presión que podamos, para convencer a los que no están convencidos dentro del aparato gubernamental de que esos retos tienen que ser atendidos con urgencia, con inteligencia, con determinación y con disciplina. La seguridad social es un tema que es una bomba de tiempo, no solamente para la economía, pero para la estabilidad social. Las finanzas públicas, el tema de la mina tiene que ser resuelto de la mejor manera, respetando los intereses del país y de la empresa, pero tenemos que atenderlos porque de otra manera estas proyecciones podrían cambiar dramáticamente, ¿no? Y bueno, en la medida en que la economía no crezca, hay una menor posibilidad de que los bancos participen de ella. Pues porque si se achica la demanda, si se reduce la demanda de crédito, si se reduce la disponibilidad de depósitos, asimismo el sistema bancario va respondiendo como si fuera un fuelle, ¿no? Como si fuera un acordeón. En la medida en que la economía va creciendo, el sistema bancario le ayuda a crecer más rápido. En la medida en que la economía se reduce, el sistema bancario se contrae y reduce la economía con ese espasmo contractorio. Así que yo creo que ese es un mensaje que tenemos todos los que estamos en el sector privado: seriedad, disciplina, determinación en resolver los problemas. Lastimosamente estamos entrando en un año que típicamente es un año político, que estos problemas usualmente no son atendidos con esa urgencia
pero es nuestra responsabilidad como sector privado alzar nuestra voz en los foros adecuados para que estos problemas sean atendidos con la debida inteligencia, oportunidad y determinación. Yo con eso les doy muchas gracias por su atención. Por supuesto, el que quiera hacer alguna pregunta, aquí estoy más que disponible y dispuesto a atenderla. Muchas gracias, Rogelio, y muchas gracias a todos los que están escuchando. Gracias, Carlos. Sin duda, muchos datos y te diría que en su contexto positivos. Creo que primeras impresiones es que nos debemos sentir tranquilos con nuestros ahorros, un sistema financiero bien capitalizado por arriba de la media de la región, un sistema financiero líquido y un sistema financiero comprometido con el crecimiento del país. Una gráfica poderosa que tomé notas en donde, y tú lo enfatizaste, el apoyo que ha dado la banca al sector empresarial y al crecimiento económico. Fueron 22 millones de dólares en préstamos nuevos. Eso es un statement contundente y poderoso del compromiso de la banca. Tengo una pregunta aquí de Lercy. Lercy, gracias por acompañarnos, gerente general de Latin Clear. Ella comenta, Carlos, de los retos que tú ves y ampliando un poquito para Panamá en el 2023. Hablamos del sector económico, el tema de crecimiento económico es uno, el tema de las listas. Si rescataras uno que sientes debe tener especial énfasis y atención, tanto del Estado como de los protagonistas del sector privado, ¿cuál sería? Mira, por la capacidad de impactar de modo dramático las finanzas públicas y con ellas las finanzas privadas, yo creo que el tema del seguro social es el reto más importante y más grande que tiene el país. Para Sin duda. nosotros en el sistema bancario también es importante y lo pondría en segundo si lo que queremos es hacer un ranking, ¿no? El tema de las listas es muy importante porque eso, a pesar de que es un tema que está en los medios, creo que hay muchos sectores de la sociedad que perciben que este es un problema focalizado en los bancos, en los abogados. Y en realidad es un tema que tiene la capacidad de afectar a toda la economía, porque el tema de estar en una lista gris, que no es otra cosa que un ejercicio de branding, ¿no? O sea, lista gris significa branding, y esa marca de estar en lista gris significa que somos un país de alto riesgo. Entonces, los inversionistas, los depositantes, los prestamistas, o sea, todo el que tiene una interacción que hacer, tiene algún fondo que hacer, una fábrica que poner o un negocio nuevo que abrir, evalúa eso. Y cuando ve la marca riesgo alto, riesgo bajo, en la ecuación donde se van a evaluar los diferentes aspectos en la toma de decisiones, hombre, un país que tiene un perfil de alto riesgo va a ser considerado second best a uno que tiene un menor riesgo. Entonces, eso es muy importante y afecta a toda la economía. Quizás el impacto entra a la economía por medio del sistema bancario, porque se siente a través de la transaccionalidad internacional que se da a través del sistema bancario. Pero eso no tengan la menor duda que eso afecta a todo el país y de hecho yo estoy seguro que nos está afectando en temas en cosas, por ejemplo, inversiones que no se han hecho, empresas que no han venido. Sí, sí me explico, ¿no? En depósitos que no se han recibido, en inversiones que no han sido hechas precisamente El por elemento de esta regla. el elemento de decisión puede tener una pausa por estos factores que no son del todo positivos. No, totalmente. Por supuesto. Sí. Carlos, el tema de los préstamos modificados en su momento es muy delicado. Compartiste una gráfica interesante, la cifra de préstamos modificados en su momento era una cifra importante. Sí. Nos presentas una cifra de 2.000 y tantos millones de dólares al cierre de octubre. En el detalle de los sectores, vemos que el sector empresarial
por los montos y la evolución, hubo una mejor disciplina o pareciera que hubo una mejor capacidad de negociar con los bancos, el sector consumo con algunos retos y también la cuantía en dólares es mayor. Pero mencionas allí que lo más riesgoso son 800 y tantos millones, la cartera de mayor riesgo, como lo defines en tu filmina. Rescatamos que el tema de los préstamos modificados, en su momento muy criticado, inclusive a la sazón de los políticos, que fue un punto que ellos quisieron politizar, y te vimos ahí en la asamblea junto con nuestro apreciado Amaury, superintendente de bancos, al lado de tus colegas abogadas, porque si no saben, Carlos es abogado, no es banquero, pero le va muy bien con los números. Me acuerdo de esos episodios allá que hubo que de alguna manera defender el sistema bancario de estas intenciones de politizar una situación tan sensible. Pareciera que hemos controlado el problema y una historia de éxito allí. Y la cifra en dólares no dice mucho, Carlos, pero elaboro un poquito sobre esa evolución. Y yo creo que los bancos y el regulador merecen una palmada por ese ejercicio. Mira, yo no tengo la menor duda que cuando pasen unos años más y miremos hacia atrás y pongamos en su justa perspectiva y se analice el trabajo que han hecho esos 25.000, 26.000 colaboradores para reestructurar más de 1.200.000 préstamos que en su momento necesitaron ser reestructurados porque no podían ser, o sea, los clientes no los podían pagar. Y cuando tú contemplas el tamaño de esa cifra y tú que eres banquero y que sí has sido banquero y que sabes lo que implica reestructurar un préstamo, que no es una cosa que se hace fácilmente porque implica documentos, implica contratos, implica escrituras, implica un montón de cosas, ¿no? Análisis. Eso es un monumento. Es un monumento a la capacidad y a la resiliencia del sistema bancario y de sus 25.000 colaboradores el haber logrado reestructurar 1.200.000 créditos y reducir ese impacto, mantener esa confianza con tantos clientes que estaban en un estado de exaltación, de alteración, de estrés, sin que haya habido problemas. Y nosotros, lo recordarán, se lo dijimos muchas veces al público, no se preocupen. Aquí, primero que nada, que a los bancos no les interesa ir a quitarle la casa ni el carro a nadie. O sea, realmente la última medida que un banco quiere es ir a convertirse en tenedor de garantías. Porque ¿qué hace con ellas? Y mucho menos qué hace con ellas en un sistema, en una economía que no tiene la capacidad de absorberlas, de comprarlas, porque al final de cuentas las garantías están para liquidarlas y convertirlas en dinero nuevamente, así que hay que venderlas. Entonces, ¿a quién se le iba a vender, no? Entonces siempre nuestro mensaje fue tratar de tranquilizar al público en el sentido de que lo último que quiere hacer un banco es ir a quedarte con tu casa. Antes de hacer eso, va a tratar de hacer lo posible por darte espacio, darte ese espacio que necesitas para recuperar tu empleo o tu negocio se recupere, darte una prolongación de los términos, bajar la tasa. O sea, hay tantas herramientas que se utilizaron, pero cuando uno analiza simplemente la magnitud de haber superado ese reto, yo creo que es una cosa que es un reconocimiento que se le debe dar al sistema bancario y a los empleados, a los 25.000 trabajadores del sistema que pudieron hacer eso y a la vez haber mantenido a los bancos en una situación sólida, solvente, sin exabruptos, sin pánico de ningún tipo. Realmente es una cosa grandiosa. Otra cosa que fue importantísima en ese reto, y tú lo mencionas ahí, en este periodo, tú lo mencionas muy bien, la intromisión de los políticos tratando no sé,
pescar en río revuelto, de hacerse famosos a punta de atacar al sistema bancario y ofreciendo cosas que no eran para nada sanas, nos tomó muchísimo trabajo muy granular de ir a hacer acercamientos con muchos diputados y muchos políticos que no eran diputados también, a explicarles, hacer docencia de cómo funciona el sistema, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. No sé si recuerda, pero también aquí se habló de ponerle un tope a las tasas de intereses, que la moratoria fuera para siempre, que las ejecuciones de garantías prácticamente fueron imposibilitadas y el trabajo de explicar cómo medidas como esa lo que terminan es teniendo el efecto totalmente contrario, que es alejar a los bancos de sus clientes y decir, si el sistema se vuelve tan riesgoso y tan poco redituable, entonces yo simplemente dejo de prestar. Y eso es lo peor que tú le puedes hacer a la economía. Porque al final de cuentas, si los bancos no prestan, no por eso desaparece la necesidad de crédito. Y la necesidad de crédito entonces ya no va a ser resuelta por los bancos, pero va a ser satisfecha por los prestamistas informales, que son los que cobran 10% al día y tienen otro tipo de medidas de coacción. Entonces, sí, ha sido un tiempo muy interesante y algún día valdrá la pena sentarse cuando ya tengamos un poquito más de tranquilidad y temo que ya la estamos teniendo, porque la verdad es que este segundo semestre del año ha sido mucho más tranquilo desde ese aspecto. Todavía estamos entrando en periodo político y ojalá que eso no sea augurio de cosas por alborotarse, pero en algún día vale la pena hacer un recuento hacia atrás de cómo se hizo, qué es lo que se hizo, para ponerlo en su justa perspectiva, y de ese aporte que hicieron los bancos y los 25.000 empleados, y no dejo de enfatizar esos 25.000, esos 26.000 empleados que trabajan aquí, que aguantaron insultos, aquí los llamaron ladrones, le dijeron que eran unos, ¿qué es lo que no les han dicho a los pobres banqueros a lo largo de este tiempo? A poder haber mantenido la calma, la tranquilidad y sobre todo esa disposición de ayudar a esa misma gente que son sus clientes y que son sus vecinos. Porque digo, aquí a veces también hablaban de los banqueros como si los banqueros fueran una especie de mundo aparte, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Los bancos se desenvuelven y son productos y les va tan bien como le va a la comunidad donde se desenvuelven. Cada uno Todos asumiendo estos su rol. banqueros viven en la misma casa, en los mismos barrios, en las mismas calles y son los clientes de los mismos clientes que son clientes de ellos en los bancos. Entonces, en la medida en que esa realidad se entiende, tú comienzas a entender, espérate, que los bancos no son nada traído de afuera, es parte de nuestra comunidad y en la medida en que esos banqueros ven que sus clientes, que son sus vecinos, son sus amigos, son sus parientes, les va mal, por supuesto que hay una tendencia natural a ayudar, que además es una tendencia de negocio, una práctica de negocio sana. Ayudar a tu cliente, obviamente, en una situación como esta, por supuesto. Sí, sí, y con elementos tangibles como los que nos ha mostrado hoy, pero siendo las 9:09 de la mañana, Carlos, queremos agradecerte tu disposición y en realidad un planteamiento sumamente interesante. Y en este año, en el 2022, hemos traído a protagonistas sumamente importantes del sector económico. Tuvimos con las multilaterales en su momento, Carlos, que nos acompaña. También tenemos a otros protagonistas como el mercado de valores, que en su colectividad son un catalizador de ese flujo de crédito al sector empresarial. Creo que salimos, como mencioné, tranquilos de tener un sector bancario sólido, tranquilos que tenemos un grupo de banqueros que pudieron reaccionar y mostrar resiliencia en sus operaciones bancarias, en el manejo de situaciones y vemos cómo el tema de reestructuraciones fue un reto y cómo sigue evolucionando de manera favorable. Quiero agradecerles también a todos los miembros que nos han acompañado, en especial a Flor y a Fede, que durante el año siempre hemos tenido una dinámica tecnológica flawless, sin fallas y logrado el propósito
de mantener a nuestra membresía actualizada. Por último, solamente recordarles, estamos trabajando para ustedes el AmCham Week para el 25 y 26 de enero. Vamos a traer temas interesantes. Por ahí a lo mejor vamos a estar, Carlos, a lo mejor te contacto para que nos des algo de feedback, porque tenemos unos ideas que tienen que ver con la banca. A lo mejor no das tu input para hacer una agenda interesante para todos. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias a la membresía. Felices fiestas y que el 2023 nos traiga salud y cosas buenas. Muchas gracias, Rogelio. Igualmente, feliz Navidad para todos y que el año nuevo sea excelente y que traiga cosas buenas también. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.